¿Qué tal, jóvenes? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están los jóvenes de primer año? Muy buen día, muchachos. ¿Qué tal? Hoy desarrollaremos, jóvenes, el temita de división, un temita fácil, sencillo. Es el temita número 6 del segundo bimestre. Vamos a cambiar de diapositiva. Bien, aquí. Bien, jóvenes, aquí está el resumen de la parte teórica que nosotros tenemos en el libro, ¿no? En el material que tenemos. Aquí lo he resumido, ¿sí? En esta diapositiva está el resumen. Voy a explicarles cada una de las clases de divisiones que vamos a tener. Primero vamos a hablar de lo que es la división entera. Es decir, la división entera, jóvenes, es aquella división donde van a intervenir solo valores enteros. Es decir, aquí no van a intervenir los decimales ni fracciones. ¿Ya? Los valores serán valores enteros. ¿Sí? Vamos a conocer dos tipos de división. Vamos a conocer la división exacta y la división inexacta, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Si yo deseo, por ejemplo, a ver, deseo repartir 20 panes entre 10 personas, ¿no? Y yo quiero repartirlo de forma equitativa, es decir, que a cada uno le corresponde igual cantidad. Bueno, yo diré que 20 entre 10 será pues igual a 12, es decir, 2 panes le corresponderá a cada uno de estas personas. No me doy cuenta que al repartir, pues no ha habido panes de sobra, ¿no? No ha sobrado panes, ¿no? Al momento de repartir. Entonces, ahí nace, jóvenes, la división exacta, ¿no? Entonces, la división exacta es aquella división donde no hay algún valor que sobre, es decir, no va a haber residuo en este caso, ¿sí? Entonces, la división exacta tiene esta forma, ¿no? Dividendo, aquí vemos dividendo, divisor, el resultado se llama cociente, ¿no? El resultado de esta división es el cociente, ¿no? Es decir, gracias a estos dos valores que son dividendo y divisor, pues nace este tercer valor llamado cociente, ¿sí? El cociente es el resultado de la división. Bien, aquí no hay ningún valor que sobre, por lo tanto diremos que es una división exacta, ¿sí? Que se cumple aquí, se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente. Ejemplito, ejemplito, mira acá, mira acá, mira, 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 mira. Mira este ejemplito sencillo, fácil, mira, ve. 24 entre 6, ¿no? 24 entre 6 va a generar un nuevo número, un nuevo término. El resultado de 24 entre 6, pues es 4. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que este 4 viene a ser el cociente. El 4 es el resultado de esta división. ¿Qué se cumple? Se cumple pues que 24 es igual a 6 por 4. Chévere, excelente, me encanta, fácil. Muy bien, hasta acá espero, jóvenes, que se esté comprendiendo lo que es pues la división exacta, donde no te olvides que el D mayúscula es el dividendo, D minúscula divisor, y el Q será pues el cociente. Muy bien, jóvenes. Sigamos por acá. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, quiero repartir, ¿no? Te digo, quiero repartir de repente 30 lapiceros para 7 alumnos. Entonces me doy cuenta que al repartir 30 lapiceros entre 7 alumnos, pues va a haber lapiceros de sobra, es decir, yo puedo darle una cantidad a cada uno de estos alumnos, pero va a haber lapiceros de sobra, es decir, lapiceros que no voy a poder repartirlo, o cómo lo reparto, no lo voy a poder romper, ¿no es cierto? No lo voy a tener que romper. Entonces, aquí nace la división inexacta, nace en este caso, ¿no? Cuando hay un valor sobrante. Entonces, a ese valor sobrante se le conoce como residuo. Entonces, vamos a ver acá la división inexacta, pero vamos a tener de dos tipos también de esta división inexacta, dos tipos. La división por defecto, que es aquella división que ustedes están acostumbrados a realizar, mayormente realizamos, ¿no? Una división por defecto. Diremos que el dividendo será igual a divisor, ¿no? Será el dividendo entre el divisor, pues me dará un resultado, que es el cociente, y el valor sobrante se llama residuo. También lo conocen como resto, ¿sí? Residuo o resto. Excelente, muchachos. Se cumple lo siguiente. Profesor, ¿qué se cumple? Mira lo que se cumple aquí, que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo.
Oh, allá, ya, 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 ya. Allá, profesor. Allá. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Y cómo es eso, profesor? Explíqueme. Acá te doy el ejemplo. Mira, 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 acá está el ejemplito. Mira, ve. 45 entre 11, por ejemplo, ¿no? 45 entre 11. Muy bien, 45 entre 11, jóvenes, pues el resultado será 4, ¿no? Ya que 4 por 11 es 44. Restamos 45 menos 44 y el residuo será 1. Oh, ya, ya, listo, listo. Este 1 es el valor sobrante, pues, ¿no? Es el valor sobrante del dividendo. Ah, ya, listo. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Se cumple lo siguiente, jóvenes. ¿No? Lo mismo que está aquí, pues, lo mismo que está acá, que dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Se cumple acá? Sí se cumple, mira, ve. 45 es igual a 11 por 4 más 1. Claro, 11 por 4 es 44, más 1, 45. Muy bien, excelente. Ello se cumple en la división inexacta por defecto. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, ya, ya, profesor. Así era. Listo, listo. No lo olvides. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, en la división inexacta por defecto. Pero, ¿qué sucede, jóvenes, en la división inexacta por exceso? Su nombre y lo mismo lo dice, exceso. Pues aquí va a haber un agregado, se va a pasar del valor natural. Por ejemplo, yo digo por acá que el dividendo, mira, 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 dividendo entre el divisor me dará un cociente por exceso, ¿no? Un cociente por exceso, aquí le agregamos, me dará un nuevo cociente por exceso. Vamos a cambiarle aquí un cociente por exceso, ¿listo? Ya está. Y un residuo por exceso también. ¿Qué se cumple aquí? Aquí se cumple, jóvenes, lo siguiente, ¿no? Que el dividendo es igual a divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. Profesor, no le entiendo. ¿Cómo que se cumple que el dividendo es divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso? ¿Qué es eso, profesor? Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo, te doy un ejemplito, te doy un ejemplito. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí, ¿no? Acá, listo. A ver, dice acá, ejemplito, dice. 45 entre 11. Profesor, 45 entre 11 eso es 4. Y el residuo es 1, sí, ya lo sabemos. Pero eso es cuando la división es por defecto. Si yo quiero realizar una división por exceso, lo que debo hacer es al cociente, que era 4, ¿no? Le voy a agregar una unidad, es decir, se convertirá en 5. Este nuevo cociente será 5. Profesor, pero si es 5 se va a pasar, ya que 11 por 5 es 55. De eso se trata, de que exceda, ¿sí? Ah, ya, 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 de que exceda el dividendo. Ah, ya, profesor, así era la cosa. 11 por 5 es 55, jóvenes. Si nosotros restamos 55 menos 45, en este caso el residuo será 10. Ya, pero profesor, ¿se cumple lo mismo que la división por defecto? No, no se va a cumplir igual que la división por defecto, no se cumple. Aquí se va a cumplir que el dividendo es igual al divisor, ¿no? Es igual al divisor, que es 11, por el nuevo cociente, que es 5, pero 11 por 5 es 55. Sería imposible que yo le sume el 10. Entonces lo que tengo que hacer es quitar ese residuo por exceso. Ah, ya, por eso aquí está, mira, acá está clarísimo, que el dividendo es el divisor, perdón, por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. Es decir, aquí el residuo se resta o se quita, ¿no? Listo, muchachos. Entonces se cumple que 45 es igual a 11 por 5 menos 10. Ah, ya, 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 profesor, así era la cosa. No lo olvides que el dividendo se representa con la letra D mayúscula, el divisor con la letra D minúscula, el cociente con la letra Q. Ojo, ojo, a este cociente con la letra Q, recuerden que es el resultado de una división inexacta por defecto. Entonces también se le conoce como el cociente por defecto, también, ¿ya? Lo mismo sucede con el residuo. El residuo, como es el sobrante en una división inexacta por defecto, también se le conoce como residuo por defecto, ¿ya? Aclarando ello.
En cambio, al cociente por exceso sí tienes que ponerle, sí tienes que colocar, ¿no? Necesariamente en la parte inferior derecha la letra E, que indica que es cociente por exceso, para que se pueda, pues, diferenciar del otro cociente. Igualmente, el residuo por exceso, también colocar la letra E de exceso en la parte inferior derecha. Muchachos, muy bien. Lo máximo, jóvenes. Es alucinante este tema. Recontra lo caso. Propiedades. Propiedades. Mira, 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 mira. Algunas propiedades. ¿Qué se cumple, jóvenes? Que quede bien claro, que quede bien claro que el residuo en toda división tiene que ser mayor a cero, ¿no? Y menor al divisor. Es decir, por ejemplo, ¿no? Como en el caso anterior, si el divisor es 11, nosotros vemos que acá el divisor es 11, es imposible que el residuo también sea 11. O sea, estaría mal hecho la división. Mucho peor sería si es que mi residuo fuera mayor a 11. Estaría peor, ¿no? Peor dividido. Estaría mal. Entonces, el residuo siempre debe ser menor al divisor. Es decir, si mi divisor es 11, por ejemplo, ¿no? Si mi divisor es 11, pues el residuo puede tomar, ¿no? Mayor a cero, pero menor al divisor, es decir, puede tomar desde el 1 hasta el 10. Si mi divisor, por ejemplo, en vez de 11 fuera el número 15, entonces el residuo podría tomar valores desde el 1 hasta el 14. Ah, ya, 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 ya. Pero solo un ejemplo más. Si mi divisor fuera 20, entonces el residuo podría tomar valores desde el 1 hasta el 19. Ah, ya. Entonces, como mínimo, el residuo será 1. Y como máximo, tú te das cuenta que será una unidad menos que el divisor. Es por eso que aquí también nacen dos propiedades más. El residuo mínimo es 1 y el residuo máximo es el divisor menos 1. Está bien claro, listo, está sencillo, está fácil, está easy. Aquí todo es easy, jóvenes. Aquí aritmética es recontra, pero recontra easy, nada hard. Todo easy, easy mode. Muy bien. Luego, jóvenes, las dos propiedades adicionales. Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, no se dan cuenta aquí, mira, ve. El residuo por defecto y el residuo por exceso, por ejemplo, en este ejemplito acá vemos que la suma de estos dos valores, si ustedes suman estos dos valores, 1 más 10, nos resulta 11. Y 11 se dan cuenta que es el valor del divisor. ¿Sí? Entonces, esto siempre se cumple, jóvenes. Si ustedes realizan una división por defecto y estos mismos valores utilizan en una división por exceso, se van a dar cuenta que la suma de los dos residuos, tanto por defecto como por exceso, es igual al divisor. Es por ello, jóvenes, que aquí está la propiedad, que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Ahí está. Listo. Y por último, no olvidarse, pues. Por ejemplo, vemos acá que el cociente era 4 y si yo quería obtener el cociente por exceso, le teníamos que agregar una unidad, ¿no? Por eso aquí, jóvenes, agregándole 1, ¿no? Al cociente por defecto, obtenemos el cociente por exceso. Aquí lo vemos, el cociente por exceso será igual al cociente, ¿no? Al cociente por defecto más 1. Listo, jóvenes, eso es la parte teórica. Yo creo que está facilito, está recontra sencillo. Acá no olvidemos colocar, se borró aquí, coloquemos que es el cociente por exceso, ¿no? Aquí lo olvidé colocar. Ya, listo, ahí, jóvenes, ¿sí? Muy bien, listo, muchachos. Bien, ahora sabiendo ello, o sea, conociendo todo lo que vemos acá, podemos ya resolver ejercicios que tenemos pues en nuestro material educativo. Ya vamos a hacer un repasito de nuevo rápidamente. ¿Qué se cumple en la división exacta? Que el residuo, es decir, que no va a haber pues residuo, ¿no? Y se cumple que el dividendo es igual al divisor por cociente. En la división inexacta tengo dos clases de división inexacta, por defecto y por exceso. ¿Qué se cumple en la división inexacta por defecto? Que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Y en la división inexacta por exceso, que el dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. Ya sabemos cómo se obtiene cada uno de estos valores. Muy bien, ¿cómo se obtiene el cociente por exceso? Sumándole 1 al cociente por defecto, ¿no? Sumándole 1. ¿Cómo se obtiene el residuo por exceso? Hasta jóvenes, dividiendo, ¿no? Dividimos y obtenemos, pues,
el valor el valor sobrante, ¿no? El valor por exceso, ¿no? Que tenemos. Ojo, no te olvides que en la división por exceso, pues va a pasar, ¿no? Es decir, se va a pasar del valor, es mayor al valor del dividendo, ¿no? Es mayor al valor del dividendo, ¿no? Como vemos aquí, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Algo adicional, bueno, las propiedades, no olviden cada una de las propiedades y eh, que quede bien claro, no te olvides eso porque esto vamos a necesitar constantemente, el residuo pues tiene que ser menor al divisor y mayor a cero, ¿ya jóvenes? Muy bien, sencillísimo muchachos, sencillísimo. Pasemos ahora a algunos ejercicios que tenemos por acá, ¿sí? Número 1 dice, ¿no? Al dividir 427 entre 4, es el problema 1, al dividir 427 entre 4, hallar la suma del cociente por exceso, el residuo máximo y el residuo por defecto. Oh, muchachos, esto que está aquí, esto que está acá, jóvenes, el cociente por exceso, residuo máximo, residuo por defecto, eso ya lo conocemos. Ya lo conocemos, muchachos. Entonces, primero dividimos 427 entre 4, ¿sí? 427 entre 4, muchachos, eso es, obtendré 106 de cociente y el valor sobrante será 3, que será el residuo. Bien. Empezamos hallando el cociente por exceso. ¿Cómo se halla el cociente por exceso? Al cociente por defecto le sumamos 1. Es decir, 106 más 1 será 107. Ah, ya, profesor, así era la cosa. Así era, profesor, fácil. Ahí está. El cociente por exceso será igual al cociente, ¿no? Que es 106 más 1, es decir, 107. Listo, el cociente por exceso es 107. Luego te piden el residuo máximo. Ya, el residuo máximo, no te olvides que es una unidad menos que el divisor. Entonces, una unidad menos que el divisor, entonces, jóvenes, decimos que el residuo máximo, ¿no? Es igual al divisor menos 1. Como el divisor es 4, entonces el residuo máximo será igual a 3. Adicional a ello, nos piden también el residuo por defecto, pero el residuo por defecto, jóvenes, está aquí, ¿no? Está acá, entonces también es 3. Listo, ya. Ahora sumamos, ¿no? Porque nos piden hallar la suma de 107 con 3 y este 3 de acá. Nuestro resultado, 113. Fácil, sencillo, easy mod. Muy bien, muchachos, continuamos, jóvenes. Problemita número 2, number 2. Dice, hallar la suma de cifras del dividendo si el divisor es 15 y el cociente es 7. Además, el resto es máximo. Vamos a ver por aquí. Resolución. Dice, sabemos nosotros que el residuo es máximo, ¿no es cierto? Eso es el dato acá. El residuo te dice que es máximo. Vamos a empezar por ese dato. ¿Ya? Entonces, el residuo máximo es el divisor menos 1. Muy bien. Y de dato yo tengo que el divisor es 15. Entonces, este divisor que es 15 voy a reemplazar acá. Aquí lo voy a reemplazar. Ya, reemplazamos. Entonces digo, el residuo máximo será 15 menos 1. 15 menos 1 será igual a 14. Ya está, listo. Tengo el valor del residuo máximo, es decir, 14. Muy bien, residuo máximo 14. Listo, ya tengo. Luego, jóvenes, sabemos nosotros, si yo quiero hallar el dividendo, ¿no? Yo quiero hallar el dividendo. Entonces, para ello digo lo siguiente, ¿no? Digo lo siguiente, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Ya, listo. Entonces, yo me doy cuenta que divisor lo tengo de dato, es 15, ese es el dato, 15, acá saca el datito, 15. El cociente también lo tengo, es 7. Ya está, el cociente viene a ser 7. Y el residuo, pues, lo obtuvimos en la ecuación anterior, ¿no? Obtenimos aquí, jóvenes, que el residuo máximo es 14 en la operación anterior. Muy bien, reemplazo entonces, será el dividendo 15 por 7 más 14. Muy bien, jóvenes, rapidísimo, diré entonces que el dividendo será 15 por 7, que es 105 más 14. 105 más 14, el dividendo será igual a 119. La pregunta es calcular la suma de cifras del dividendo. 1 más 1 más 9. Mi resultado, por lo tanto, muchachos, excelente, jóvenes, será 11. Listo, muchachos. Bien, espero que hasta aquí se haya entendido la parte teórica y los ejercicios, jóvenes. Muy bien, vamos con
unos problemitas más. A ver aquí. Problemita número 3. A ver, muy parecido al ejercicio anterior, muy parecido al ejercicio anterior. Dice, si el divisor es igual a 19, el cociente por exceso es el cociente por exceso igual a 8 y el residuo el menor valor posible. Hallar la suma de cifras del dividendo. Oh, mira, 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 mira. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos de datos, muchachos, que el residuo, jóvenes, el residuo mínimo es 1, ¿no? Eso nosotros sabemos, ¿no? Por propiedad, porque dice, acá nos dicen a nosotros que el residuo es el menor valor posible. Entonces, yo digo que el residuo será mínimo, y el residuo mínimo es 1 en toda división. El residuo mínimo es 1. Listo. ¿Qué más tenemos? Que el cociente por exceso es igual a 8. Ya, este cociente por exceso que es igual a 8, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar nosotros al cociente por defecto. Lo vamos a utilizar. Recuerden que el cociente por exceso era igual al cociente más 1, ¿no? Entonces yo voy a reemplazar, voy a utilizarlo. Diré, este cociente por exceso es 8, es igual al cociente más 1. El cociente por defecto entonces será igual a 7, ¿no? El 1 positivo pasa a restar. Diremos que el cociente será igual a 7. Ya está, fácil, 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 facilito. Jóvenes, ya tenemos todo, pues. Ya tenemos, mira, tenemos divisor, tenemos al cociente aquí, que es 7, y tenemos al residuo, que es 1. Ya está, listo. Entonces diremos dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Ya está, reemplazamos, jóvenes, reemplazamos. Divisor, 19. El cociente, 7. El residuo es 1. Nuestro resultado, el valor del dividendo será 134. Ya está listo, muchachos. ¿Qué te piden? ¿Qué le piden, jóvenes? ¿Qué le piden, jóvenes? ¿Qué les piden? Les piden hallar la suma de cifras del dividendo, haciendo un esfuerzo sobremonumental. 1 más 3 más 4, 8. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Excelente, excelente, jóvenes. Lo máximo. Son los alumnitos de primer año del Liceo San Agustín, muchachos. Son los máximos. Muy bien. Problemita número 4 me dice, así, así, mira, ve. Luego de dividir 47 entre 3, hallar la suma de los términos de la división. Muy bien, resolución, muchachos, resolución. Vamos a dividir. Dividimos 47 entre 3, ¿no? Recuerden que los términos de la división es dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces vamos a dividir 47 entre 3. 47 entre 3 nos dará un resultado igual a 15, pero el valor sobrante será 2. Muy bien, listo, muchachos. Listo, listo, ya tenemos. Diremos entonces que el dividendo es 47, el divisor es 3, el cociente 15 y el residuo 2, ¿no? Ya está listo. Profesor, ¿qué me piden? ¿Sumar esos términos? Súmalos, súmalos. 47 más 3 más 15 más 2. Nuestro resultado, jóvenes, será 67. Espero se haya entendido, jóvenes, te haya gustado, te haya encantado, te haya fascinado. Hasta aquí el temita de división. Luego continuaremos con más ejercicios, jóvenes. Espero se haya comprendido. Muchachos, continuaremos en la siguiente hora. ¿Sí, muchachos?